Son las 7 de la mañana, 7 minutos. ¿Qué tal? Muy buenos días. Estamos aquí de nuevo. María Alejandra, buenos días. Buenos días, Juan Roberto. ¿Listos? Aquí, listos, madrugando. Estamos en esta tanda de debates de las consultas interpartidistas o intermovimientos que van a tener su cita el próximo 8 de marzo en las urnas para escoger de sus candidatos únicos a la presidencia de la República. Ya hicimos una tanda de 2 debates de la primera consulta, que era la gran consulta por Colombia. Y esta es una consulta que tiene nombre y apellido. Es la consulta de las soluciones, salud, seguridad y educación. Esta consulta está conformada por un grupo reducido de candidatos. Claudia López, la ex senadora, ex alcaldesa de Bogotá, con su movimiento Imparables. Bienvenida, muchas gracias, Claudia, por estar aquí. Mil gracias, María Alejandra, Juan Roberto, a todos los televidentes y a Leonardo. Aquí somos 2, pero vamos a derrotar al uribismo y a la corrupción. Y Leonardo Huerta, del movimiento Una Nueva Historia, una cara nueva en esta política nacional que está en esta consulta de las soluciones. Bienvenido. Muchas gracias a Canal Caracol, Juan Roberto y María Alejandra por la invitación. Es una gran oportunidad para mostrarle a Colombia cómo queremos hacer de Colombia una nueva historia. Muchas gracias a los dos. Son 2, como dice Claudia, son 2. Igualmente se sorteó el lugar donde quedaron ubicados en sus atriles. Vamos a arrancar con una pregunta, lo hicimos con la anterior consulta. 2 preguntas generales para que las respondan los 2 candidatos o precandidatos. Luego viene una tanda de preguntas específicas donde habrá posibilidad de debate, de contrapreguntas, luego preguntas de la gente y terminamos con preguntas de las que hemos llamado talante. Al final todas son de talante para tratar de que el país conozca sus ideas, sus propuestas y, repito, su talante como gobernantes. Arranquemos con las preguntas generales, María Alejandra. En esta promesa de las soluciones, justamente es esa conexión y esa desconexión que usualmente o que estamos viendo tienen los ciudadanos con los líderes. Les prometen soluciones y luego se quedan un poco en el camino esperándolas. En esa promesa, ustedes, ¿cómo van a lograr? Porque las soluciones que ustedes prometen son estructurales. Entonces, hay varios caminos. La gestión del Estado tal cual está, es decir, ustedes llegan y empiezan a gestionar esas soluciones con lo que hay, empiezan a tramitar leyes que tienen obviamente un tiempo, o van a reinventar las políticas públicas desde el Ejecutivo, que también, por supuesto, significa un proceso largo. ¿Cómo van a hacer para llegar de verdad a esas soluciones? Claudia López. Querida María Alejandra, esto no es una promesa, es un hecho, son resultados. A Bogotá la sacamos adelante de una pandemia, sacamos a 2 millones de la pobreza. La obra más grande de Colombia, el metro de Bogotá, lo sacamos adelante porque lo sacamos de la politiquería política. Esas cosas de gobernar sin corrupción, de armar equipos competentes, de llegar desde el día 1 a solucionar que a la gente le vuelvan a dar sus medicamentos, no requiere una ley nueva, María Alejandra. Requiere recomponer el sistema mixto de salud que nos cuidó en pandemia y nos sacó adelante. Acabar con la corrupción requiere ganar sin corrupción, como lo vamos a hacer, y nombrar gente buena y competente, no andarla echando, no robarse la plata de la gente, y llegar a recuperar la salud, la seguridad, combatir la impunidad, que son los mayores dolores de los colombianos. Vamos a ganar sin corrupción, a gobernar sin corrupción. En los 100 primeros días vamos a presentar el plan de acción concreto. Esto no da espera. La gente que está en el Caribe inundada necesita una atención estructural, no solamente de emergencia. Todo el país necesita fortalecer la fuerza pública y acabar el caos de la paz total que solo ha crecido a la criminalidad. Leonardo Huerta. Gracias. Leonardo Huerta ya ha mostrado resultados. A pesar de ser la renovación en este tarjetón y la foto que es la única nueva de todos los demás candidatos, Leonardo Huerta, cuando fue defensor del pueblo, delegado para el derecho a la salud, no se quedó en el escritorio. Se fue a Carurú en Vaupés, se fue a la Alta Guajira, se fue a los territorios más olvidados y allí hacíamos jornadas descentralizadas de promoción y protección del derecho a la salud, para que en el Coliseo de Tumaco la gente que no tenía cita médica ni medicamentos se le entregara por parte de las EPS. Resolvimos más de 120.000 casos. Leonardo Huerta fue secretario de Educación de Pereira. En un solo año y en el año de la pandemia logramos construir 3 colegios y entregarlos completos, entregarlos
definitivos, sin un solo problema de corrupción y sin un solo retraso en esos colegios. Leonardo Huerta fue secretario de la Asamblea de Risaralda y en un solo año certificó los procesos de la Asamblea. Tenemos resultados. Aquí no es con discursos ni con improvisación. Estoy preparado académicamente. Soy docente universitario hace muchos años. Tengo experiencia en el sector público y me he recorrido todo el territorio nacional. Así vamos a generar las soluciones para Colombia. Además de estos temas estructurales, doctora Claudia, doctor Huerta, están las urgencias. Hablábamos con la anterior consulta, porque el tema pues, es recurrente y es lo que está pasando en Córdoba. El presidente Petro, el gobierno anoche, declaró una nueva emergencia económica. La anterior se le había caído ya en la Corte, recordemos ustedes que hay un decreto suspendido. Y esta nueva establece, entre otras cosas, un impuesto al patrimonio. Dice, hay que conseguir plata urgente para atender esta emergencia de inundaciones en Córdoba. ¿Cómo, como presidentes, cómo abordarían una crisis de este tipo? Y si la manera es esa, echar mano de nuevos impuestos para conseguir la plata. Doctora Claudia. Juan Roberto, yo estuve al frente de la peor crisis de salud que haya enfrentado la humanidad en años recientes, que fue el COVID-19. Tengo la experiencia para manejar esto y creo que el gobierno tiene razón en decretar la emergencia. Esta vez sí hubo un hecho sobreviviente, esta vez sí hay una calamidad. La decretó focalizada en el Caribe, Antioquia y Chocó, y evidentemente necesita nuevos recursos. Pero también debo decir, como lo he publicado en mis redes sociales, esta desgracia que le pasó a Córdoba estaba anunciada desde el 21 de enero. La primera manera de atender una emergencia es anticiparle, decirle la verdad a la gente, organizar una evacuación. Nada de eso hizo el gobierno nacional, porque los recursos de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo se los han robado en este gobierno en complicidad con políticos costeños, con políticos de Córdoba en particular. Así que lo primero que yo haré es no robar, cuidar los recursos, alertar a la gente a tiempo. Nosotros decretamos la emergencia amarilla en Bogotá 20 días antes de que llegara el primer caso de COVID, no cuando ya todos estábamos infectados. Hoy se necesita la emergencia que se declaró y sí se necesitan nuevos recursos para atender a la gente. Son más de 60.000 familias, pero yo creo que antes de impuesto al patrimonio están las regalías nacionales, están las regalías del Caribe, están fondos sin ejecutar del gobierno nacional, que es lo primero que se debe utilizar antes de subir nuevos impuestos, que debe ser la última opción. Leonardo Huerta. Gracias. Uno tiene que diferenciar lo urgente de lo importante. Claramente, la política pública y las grandes obras son necesarias para resolver el problema de Córdoba de fondo, pero en la crisis tenemos que apuntarle a la asistencia humanitaria, que las personas puedan tener lo urgente que es alimentación, hidratación, cobijo, albergues, resolver los problemas rápidamente, y eso se tiene que hacer en coordinación con los gobiernos territoriales. Tiene que recuperarse la confianza en los alcaldes y gobernadores, que son los que conocen el territorio. A veces pareciera que hay un paternalismo donde el único que sabe, conoce y el único que es transparente es Bogotá. Yo conozco los territorios, yo soy profesor de la Universidad Pontificia Bolivariana en Montería. Mis alumnos me han llamado, yo he ayudado y he aportado en esta crisis, pero no he querido tomarme fotos porque me parece que eso es vanidad. Nosotros, desde el gobierno nacional como presidente, estaríamos en un puesto de mando unificado resolviendo los problemas inmediatos a la gente, mientras tomamos las decisiones de fondo para resolver la crisis de la Mojana, que es estructural. Muy bien, vamos ahora, Preguntas Juan Roberto, específicas. a las preguntas específicas. Va a comenzar el candidato Leonardo Huerta. Usted es un ejemplo de tantos colombianos que han confiado en que la educación, en que estudiar una carrera, estudiar otra carrera, luego hacer múltiples especializaciones, una maestría, estar en una candidatura a doctorado, y que es esa educación la que da la movilidad social. Pero el mundo laboral ha cambiado y hoy la educación se tiene que reinventar. ¿Usted sigue creyendo en que estudiando en la universidad tantas carreras le puede dar el futuro a los jóvenes que hoy ven que a pesar de que estudian no tienen trabajo? Yo soy un ejemplo vivo que la educación transforma vidas. Yo vengo de un barrio popular, soy de clase media, como la mayoría de colombianos y colombianas. Yo estudié en un colegio público, en una escuela pública y en una universidad pública, en la Universidad Tecnológica de Pereira. Además, en varias universidades privadas. Nosotros estamos absolutamente convencidos que la mejor forma de salir adelante es con educación. Claro, ahora me he convencido que hay otras formas de salir adelante. No es la única forma de salir adelante, pero la movilidad social sí se da con educación. Por eso nosotros vamos a fortalecer la educación superior, como lo hicimos en Pereira. Durante la
crisis del COVID, nosotros desde la Secretaría de Educación garantizamos matrícula cero a todos los estudiantes de la universidad pública, pero además desarrollamos un programa que se llamaba Becas Papepas. Y en este programa los estudiantes podían, con las universidades privadas, acceder a cupos universitarios y la universidad tenía que comprometerse. A partir del artículo 355 de la Constitución, que permite con entidades sin ánimo de lucro y con el Estado hacer convenios, hacíamos un convenio y la universidad asumía la mitad de la matrícula, el municipio la otra mitad de la matrícula, y garantizábamos que los estudiantes estuvieran tanto en la universidad pública como en la universidad privada para generar esa movilidad social. Sin embargo, usted habló también de construcción de colegios. Hay un cambio demográfico que es evidente, no solo en Colombia, en el mundo hay esa preocupación, y están quedándose muchos colegios sin alumnos. Más de 600, 800 está la cifra de colegios cerrados porque no hay niños, porque ya no están llegando allí. ¿Cómo lograría usted, digamos, cambiar esa inversión en esa educación y cómo esos recursos los puede enfocar a otros sectores de la educación? Y le insisto en la primera pregunta, ¿cuáles serían los cambios de verdad en esa nueva educación para los jóvenes que hoy están de cara a un futuro que ya no necesariamente está garantizándoles un título universitario? Claro que María Alejandra, que la educación debe ser pertinente. Desde la educación ahora no es un problema de cobertura, pero si usted mira las cifras de la Secretaría de Educación de Pereira, durante el año 2020 fue el primer año después de 14 años en que subió la matrícula y cambiamos la curva de decrecimiento en la matrícula de Pereira. Nosotros vamos a construir una educación pertinente y para eso lo que tenemos que hacer es garantizar una educación desde el preescolar. Hoy la cobertura en educación preescolar es menor al 40% y siempre pensamos en la universidad, pero hoy ¿quién está accediendo a la universidad pública? Los estudiantes que tienen calidad en educación media y básica. Tenemos que garantizar ya no la cobertura, sino la calidad. Educación bilingüe para todo el mundo, educación en jornada completa para todo el mundo, porque a mí me tocaba desocupar el colegio a las 12:45 para que entraran los de la jornada de la tarde y sobre todo alimentación escolar, un PAE digno para que no llegue en tanques el jugo caliente y la sopa fría. Abrimos el debate sobre este tema, pero quiero, escuchándolo al profesor Huertas, porque ha sido profesor, ha estudiado varias carreras, Claudia López, que también ha estudiado varias carreras y especializaciones, es hija de profesora. Así es. Un maestro que recuerden. Muchos, muchos, pero un gran maestro, casi un padre en la vida, Beethoven Herrera, mi profesor en la Universidad de Economía, de Historia, que sin duda me formó y me sacó adelante en la vida, como mi madre maestra. Ser hija de una maestra, Juan Roberto, es el orgullo de mi vida. Un profesor que recuerde. Yo recuerdo mucho a mi profesor de filosofía en el Colegio Inés de Maturiel Tavares, pero también al profesor Carlos Gaviria Díaz. En el doctorado él me dio una clase sobre Derecho Constitucional y me parece una persona muy noble, muy bella. Incluso tengo una foto de las notas que él puso. Cuando estábamos todos los estudiantes del doctorado, él no nos puso nota individual. Él puso una nota a toda la lista y decía, hace mucho tiempo no tenía un curso de estudiantes tan interesado y tan maravilloso. Todos merecen la nota más alta que permitan los reglamentos. Y firmó eso. Sí, qué bonito. Mire, es que el tema, y lo hablábamos con María Alejandra preparando el cuestionario, todo está íntimamente ligado cuando uno habla de educación y a la larga tiene que ver con quién lo motiva a uno, el profesor, el sitio donde se estudia, pero aquí hay un tema grave. Hoy La República, el diario publica casualmente una lista muy preocupante de deserción en las universidades. Los pelados están saliendo por múltiples razones. ¿Cómo hacemos para atraerlos? Además de profesores que motiven, ¿cómo hacemos? Porque además pareciera que las carreras que muchas universidades ofrecen no es lo que está pidiendo el mercado laboral. Abrimos el debate. Doctora Claudia. Juan Roberto, yo creo que Leonardo tiene razón en una cosa y María Alejandra, que hoy estén naciendo menos niños en Colombia es una maravillosa oportunidad para la educación de primera infancia, básica y media. En Colombia, María Alejandra, muchas escuelas tienen hasta 50 niños por clase. Así no se puede dar una educación de calidad. Si lográramos tener 20 niños por clase, con mejores maestros, con tecnología, arte, cultura, deporte, en la contrajornada escolar orientada por maestros, sería maravilloso, con comida caliente en sitio, preparada por las mujeres de cada localidad. Ahora, cuando uno llega ya a terminar el bachillerato, lo que ha pasado es que el mundo está cambiando. Los jóvenes de hoy les tocó vivir 3 cambios grandotes.
cambio tecnológico, la inteligencia artificial, etcétera, cambio climático y cambio laboral. Las carreras están cambiando. Lo que antes daba una muy buena rentabilidad, una profesión, ya no. Lo que necesitamos y lo que hicimos en Bogotá y lo que yo voy a hacer como presidenta es adaptar la oferta educativa de carreras cortas, carreras técnicas, tecnológicas, profesionales. No todo tiene que ser un título de una universidad. Puede ser un SENA repotenciado, pueden ser institutos tecnológicos en alianza con Google, con Amazon. Eso fue lo que hicimos en Bogotá y dimos 78.000 becas de educación superior con trabajo, Juan Roberto, porque lo que no quieren los jóvenes ni las familias es endeudarse con todo para colgar un título en la sala y no conseguir trabajo. Mi propuesta como presidenta es con cada región ver en qué va a haber empleo, educación solo de calidad, nada de garajes, y becar con sostenimiento y con trabajo a 1 millón de jóvenes, de mujeres y de mayores de 50 años, porque Juan Roberto, hoy el mercado laboral no emplea a los jóvenes que porque no tienen experiencia, no nos emplea a las mujeres que porque potencialmente podremos ser madres y tendremos que hacer labores de cuidado, y tampoco emplea a los mayores de 50 que porque ya son muy catanos, entonces estamos fregados pues. Lo que necesitamos es ese 1 millón de becas, con buena educación, con garantía de que conseguiremos trabajo y tendremos una vida, un ahorro, un salario digno. ¿Cómo se combate esa deserción, señor Huerta? Primero, que no pensemos que Colombia es Bogotá y el resto somos fincas con luz. Cuando uno va a Carurú, en Vaupés, o cuando uno va a Barrancominas, en Guainía, ve que allá hay otra realidad. Nosotros creemos que la educación superior hay que fomentarla también en esos territorios, pero con un enfoque diferencial en el territorio. Y para hacer universidades en esos territorios no es necesario invertir grandes fortunas, y ya lo hicimos en Pereira. Ahí había un programa que se llamaba Universidad para Cuba. Cuba son 5 comunas de Pereira y allí llevamos al Colegio Ormaza 3 universidades. Los profesores iban a dar clases en el Colegio Ormaza de Cuba y los jóvenes de Cuba se graduaban como técnicos, después como tecnólogos, y el año pasado se graduaron los primeros profesionales. La universidad no es un edificio, la universidad es la universalidad del conocimiento. Las 32 universidades públicas que tiene Colombia, cada una durante mi gobierno tendrá que abrir una seccional en un territorio distinto al departamento al que pertenece. En el Colegio Patarroyo de Guainía, la Universidad de Antioquia, por ejemplo, tendrá que abrir carreras pertinentes con los habitantes de Guainía, y allí llevará a los profesores y toda la tecnología para formar profesionales pertinentes con el territorio. Por eso el país tiene que cambiar de chip y construir una nueva historia, no dándole la espalda, mirando de frente a los territorios olvidados. Yo tengo una propuesta que estuve socializando ayer con los estudiantes del SENA, y es convertir el SENA en la universidad de los trabajadores, los empresarios y la gente joven. No para acabar con el contrato de aprendizaje, sino para fortalecerlo. Los estudiantes podrán hacer su técnico, su tecnológico, y el que se gradúe de tecnológico ya no tendrá que irse a buscar que le homologuen sus materias o a esperar a que el SENA haga un convenio con la universidad. Allí mismo podrá hacerse profesional con la infraestructura y la tecnología del SENA, y habrá también contrato de aprendizaje para esos profesionales, y ese contrato de aprendizaje no será por 6 meses, sino por 1 año, y allí tendrá su primer empleo digno y la experiencia para incluirse en el mercado laboral colombiano. El SENA será la universidad de los trabajadores, los empresarios y los jóvenes. Muy amable. Pregunta específica para Claudia López. Colombia puede ser, ya lo han dicho todos los estudios, una potencia en el agro. Y esa potencialidad depende también no solo del desarrollo interno, que se está viendo que está en aumento, pero al mismo tiempo pues tenemos una crisis global del comercio internacional de alimentos. ¿Cómo enfrentar esas dos caras frente a un agro en Colombia que se dice tiene potencial, pero siempre también está en la ciudad, en las zonas más alejadas, más rezagadas, con menos infraestructura? María Alejandra, Colombia, lo vivimos diciendo, puede ser un potencial agroalimentario que puede alimentar no solamente a su población en vez de importar alimentos, sino alimentar al mundo. Aquí hay una cosa en la que este gobierno ha avanzado y vamos a mantener, que es la entrega de tierras a los campesinos. Este gobierno le ha entregado más tierra a los campesinos que los 3 gobiernos anteriores sumados. Pero hoy en Colombia, lo único que se compra a los campesinos con precio de compra garantizado es el café, por la Federación Nacional de Cafeteros, y la coca. Así nunca vamos a tener paz y tranquilidad.
Los campesinos de Boyacá, de Cundinamarca, que producen papa, cebolla, necesitan tener un precio de compra garantizado. Del Huila, del Tolima, de Guaviare, que producen piscicultura, un café extraordinario, frutales, tienen que tener un precio de compra garantizado. Los cacaoteros, mujeres maravillosas de Arauca, del Cauca, tienen que tener un precio de compra garantizado. Así que lo que yo voy a hacer en mi gobierno son dos cosas. Colombia son 9 regiones que tienen un potencial de conectarse con el mundo. La altillanura puede producir en 10 millones de hectáreas comida para producir comida, es decir, maíz, soya, para producir comida, para producir cacao, etcétera. También tenemos que darle crédito barato a la gente. Y por último, tenemos que tener precio de compra garantizado para los campesinos. Eso no solamente nos va a volver de verdad una potencia agroalimentaria, sino que es la mitad de la paz y la tranquilidad de los colombianos. Si no queremos que lo único que reine en esas regiones apartadas sin infraestructura sea la coca y el crimen organizado, hay que comprarle a la gente el cacao que va a sembrar para reemplazar la coca, hay que comprarle la palma de aceite, hay que comprarle los frutales, hay que comprárselos a un precio de compra garantizado. Y usar mucha de la infraestructura que tú mencionabas. Es cierto que a veces va a haber salones comunales, colegios que ya no requieren tantos niños. Podremos tener menos niños por salón para darles una mejor educación y podremos usar esa infraestructura social en todo el país para tener servicios de cuidado para las mujeres, porque las mujeres no vamos a poder aprovechar, y mucho menos las mujeres campesinas, las oportunidades laborales si no tenemos quien nos ayude a cuidar a los niños, a los adultos mayores, a los hijos en condición de discapacidad de la familia. Usar esa infraestructura para que haya servicios de cuidado, para cuidar a los que más lo necesitan, que las mujeres tengan educación y trabajo, que todos los campesinos tengan precio de compra garantizado, esa es la verdadera, es la mitad de la política de seguridad, de paz y tranquilidad que tenemos que hacer en Colombia y que voy a hacer como primera presidenta. ¿Cómo se logra el precio de compra garantizado? Y cuando usted dice compramos el cacao, compramos el café como la Federación, compramos las frutas, ¿quiénes compramos? ¿El Estado? ¿Cómo garantiza usted ese mercado? Y le complemento, ¿eso tiene que tener una política de subsidios? No necesariamente, es de mercado. ¿Cómo lo hemos hecho? Colombia tiene, María Alejandra y Juan Roberto, amigos todos, el mejor ejemplo. Durante 100 años, la asociación público-privada comunitaria más exitosa en la historia de Colombia se llama la Federación Nacional de Cafeteros. Pero los cafeteros no son arrendatarios de un suelo, como se hace, por ejemplo, con la caña de azúcar. No, los cafeteros campesinos son dueños de su tierra y tienen en la federación, que es una asociación pública, privada, comunitaria, donde ellos son socios, tienen la garantía de recibir asistencia técnica, crédito, planear su cosecha adecuadamente, con mejor productividad y tener un precio de compra garantizado nacional conforme al mercado internacional. Tenemos el mejor ejemplo en la historia de Colombia. Lo que pasa es que no lo hemos usado para el arroz, para la papa, para la cebolla, para el cacao. Claro que lo podemos hacer, lo debemos hacer. Es justicia social con el campesinado, es productividad y empleo para el agro colombiano, en vez de que el único empleador sea el Clan del Golfo o las disidencias o la minería ilegal. Y además nos da la enorme oportunidad de construir infraestructura. Eso es lo otro que ha hecho la Federación de Cafeteros, proveer bienes públicos a los campesinos para que también tengan mejor educación, para que tengan acueducto de alcantarillado. Yo lo que voy a agregar con la infraestructura social de los municipios y veredas es un sistema del cuidado, para que las mujeres campesinas también podamos aprovechar las oportunidades porque tenemos la tranquilidad de que alguien cuida a nuestros hijos. Mire, aquí abrimos el debate, les pido que seamos un poco más precisos en esos debates, porque aquí el asunto, señor Huerta, abro el debate con los dos, es que todo está interconectado. Hablábamos con la anterior consulta del tema del Catatumbo, creo que es la mejor muestra de eso. Es una despensa gigante de Colombia, pero mire el drama en el que está metido. El asunto tiene que ver también, todo interconectado, con el tema de seguridad. ¿Cómo resuelve un tema como el del Catatumbo, que produce tanta comida, que seguramente necesita muchos... Una tierra bendita, claro, una ayuda enorme para sacar sus productos, pero míreme la desgracia que tiene con el ELN, las disidencias y todo eso junto que tiene secuestrada a su población. Mire, Juan Roberto, yo soy profesor de Derecho Internacional Humanitario. El derecho internacional humanitario es la forma como se conducen las hostilidades, cómo se gana la guerra. Aquí ha habido una doctrina errada históricamente, por parte de todo el mundo. Aquí se cree que los combatientes
que los grupos armados al margen de la ley son solamente delincuentes o criminales. Y los delincuentes tienen una forma de ser perseguidos, y es en el marco de los derechos humanos, no en el marco del derecho internacional humanitario. A los delincuentes los tiene que perseguir la policía, tienen que tener orden de un fiscal para que los capturen, tienen que individualizarlos, identificarlos e ir a ponerles su acta de derechos humanos, mientras que los combatientes, como combatientes que son, en aplicación del derecho internacional humanitario, deben ser neutralizados por los combatientes estatales. Entonces aquí lo que tenemos es que cambiar esa doctrina y entender de una vez por todas y aceptar de una vez por todas que Colombia está en guerra y que como guerra que es, tenemos que aplicar el derecho internacional humanitario. Señor, y en esa aplicación del derecho internacional humanitario se deben mantener operaciones militares sostenidas para garantizar la soberanía del territorio, siempre con respeto del derecho internacional humanitario. ¿Cómo se compagina este tema? Él dice, estamos en guerra, pero es que en el Catatumbo está el narcotráfico, el ELN es dueño de contratos. ¿Cómo se hace eso para desterrar esos fenómenos en estas regiones donde están enquistados? Pues Perdón, Claudia. Ok. Sí, Claudia, es un debate, ¿no? Es que no es, no es intervención de uno y uno. Juan Roberto, amigos todos, María Alejandra, que conoce esa región porque es norte santanderiana. Los criminales están en el Catatumbo porque el Catatumbo es una tierra bendita, de una enorme productividad. Pero si lo único que se siembra es coca, eso es lo que trae toda la desgracia. Más la dictadura criminal de Venezuela, que ha apoyado al ELN, a las disidencias para que sigan reclutando niños. 46.000 niños hoy, Juan Roberto, no pueden ir a las escuelas desde hace más de un año por la masacre que ha hecho el ELN y las disidencias de las FARC. Esto requiere una solución estructural. La vía Tibú Convención la mata. Creo que la han prometido los últimos 5 gobiernos y no la han hecho. Y en cambio hay corrupción. Nosotros la vamos a hacer. Además produce coque, tiene carbón. Y lo otro que tenemos que hacer es proponerle al presidente Trump un plan Colombia-Venezuela de desarrollo. Aquí no vamos a volver a la época en la que usábamos plomo y glifosato y es lo único que le ofrecen al campesinado. El Estado no aparece nunca, deja que los sometan, los recluten, los maten, violen a las mujeres. Y el día que aparece, solo aparece con plomo y glifosato. No. Vamos a aparecer con la vía Tibú Convención La Mata, vamos a aparecer con el sistema de cuidado para las mujeres campesinas, vamos a aparecer con el sistema de compra garantizada de productos distintos de la coca, vamos a aparecer con fuerza pública legítima, no con falsos positivos como hizo el uribismo, vamos a aparecer con inversión social sin corrupción, con la educación que ya mencioné, y vamos a aparecer con un plan que tenemos la oportunidad histórica. Juan Roberto, María Alejandra, ustedes lo saben. Yo estudié con María Corina Machado, la amo con mi corazón, la conozco desde hace 15 años, la mujer más valiente del mundo, y espero verla de presidenta de Venezuela y haré todo lo que me corresponda como presidenta para que la democracia vuelva a Venezuela. Si tenemos un plan de agricultura, de desarrollo de la industria, de transición energética a 20 años, cofinanciado entre Colombia, Venezuela y el gobierno de los Estados Unidos, el Caribe, el Catatumbo van a pasar a ser las regiones más desarrolladas de Colombia en vez de estar sometidas al crimen organizado. 7:35 minutos. La próxima pregunta específica para Leonardo Huerta y abrimos el debate. Claudia López lo mencionó. ¿Cómo fue que dijo? A los jóvenes, en la anterior consulta hablábamos del desempleo de los jóvenes. Y no les dan trabajo por falta de experiencia. No tienen experiencia. A los que tenemos una canita y somos mayores de 50 años, que porque somos muy catanos, entonces estamos regados. A los catanos no les dan trabajo, a los que dice, y ese es un gran drama. Me voy a oponer a esa palabra. Sí, no, lo digo ella. Catanos, no, lo señores. digo Claudia López, los catanos de 45. La madurez, no que se trata, no que se trata, no que era madurez. No, es que el tema de verdad, lo hablábamos con María Alejandra y con Lucía preparando el debate. Mire, si usted tiene más de 40 años en Colombia, se fregó si no tiene trabajo. Ayer hubo una feria de empleo en Bogotá y el equipo de Noticias Caracol no tiene el rigor de una encuesta, pero sí, mire la cifra. De 200 personas que estaban buscando un trabajo en Bogotá, 110 eran mayores de 45 años. Y seguramente las cifras muestran eso. Y si usted mira las cifras del DANE hoy, aparecen las personas de más de 50 años con un nivel muy poquito de desempleo. Pero ¿sabe por qué? Porque se cansaron de buscar trabajo, no buscan. ¿Cuál es su política? Y ya abrimos el debate, señor Huerta, para dar trabajo a las personas mayores en Colombia y sobre todo en una sociedad que se está envejeciendo. Pues nosotros necesitamos que el empleo en Colombia todo se desarrolle en todas las edades, pero además acabar con la informalidad. En Colombia, la gente que
está desarrollando el rebusque y cuando recorrimos el territorio nos dimos cuenta que en muchos casos ese rebusque no es ni siquiera de la gente. Están las bacrines en las ciudades apoderadas del rebusque y hay una bodega con 100 carretillas con verduras y la bacrina a cada persona le alquila por día la carretilla con las verduras. Esa plata ni siquiera es para la persona que tiene el rebusque. Necesitamos formalizar el empleo para garantizar condiciones dignas. Yo creo que el empleo de los jóvenes, yo escribí este libro que se llama La ciudadanía juvenil, yo siempre trabajé con los jóvenes y fueron ellos los que me ayudaron a recoger las firmas, los consejos de juventud y las plataformas de juventud. Debe garantizársele la experiencia y el empleo, pero sin olvidar a las personas mayores que hoy no encuentran las posibilidades laborales. Sí, ahí la pregunta es ¿cómo? Claro, nosotros lo que tenemos que hacer es primero tener una política de retención laboral. Uno entra al empleo y con la ley 50 lo que se hace es que a las personas las desvinculan muy fácilmente. Mucha gente lleva 20 años en una empresa, le entregó los mejores años de su vida a esa empresa y cuando cumple los 45 los sacan de la empresa. Lo que tenemos que hacer es una política que garantice la retención laboral, que no sea tan fácil sacar a las personas de sus empleos desde que esté en su primer empleo, desde que es un joven y hasta que pueda lograr su edad de jubilación. Abrimos el debate, ¿no será que el asunto debe pasar también por subir la edad de pensión? El famoso debate por la bomba pensional, pero también para que las personas mayores, pues es que además es cierto, una persona, tiene razón María Alejandra, una persona de 40 es joven. Es decir, ¿cómo? ¿Cómo? Una persona de 50 años, en el mejor momento. además, el mejor momento de su vida. ¿Será que puede pasar por ahí el tema? Abro el debate, por favor, corto para que los dos puedan responder. Juan Roberto, empecemos porque la gente, aunque sea, tenga una pensión. Y yo eso sí lo defiendo de logros de este gobierno que hay que continuar y defender. El tarjetón del 8 de marzo, querido, tiene al uribismo y a la corrupción compitiendo contra Leonardo y contra mí. Cuando al uribismo le preguntaron, ¿mejor salario mínimo?, votó que no. Cuando le preguntaron que si derechos dominicales y festivos para los trabajadores, votó que no. Si una pensión, aunque sea un bono pensional para las personas mayores, votó que no. Eso es lo que no puede volver a gobernar Colombia. Lo que yo voy a hacer como presidenta es defender esas conquistas sociales. Y con el 1.000.000 de becas de reentrenamiento laboral, todos vamos a tener que aprender. Esta historia donde uno iba, se graduaba de una cosa, colgaba un título, trabajaba de eso 40 años y se pensionaba, se acabó hace 50 años en el mundo. Hoy nos toca reentrenarnos laboralmente todo el tiempo. Lo segundo, darle un subsidio, ahí sí, a las microempresas que contraten jóvenes, mujeres y personas mayores de 50 y unificar un sistema de salud, cuidado y protección social, para que tengamos salud y medicamentos, para que tengamos cuidado para las mujeres y para que si llegamos a viejos sin la cotización completa, pueda haber un subsidio del Estado para que no le recarguemos la carga pensional a los jóvenes. Pues mire, estamos hablando de subir la edad de pensión y al mismo tiempo estamos diciendo que a los 45 la gente ya no tiene empleo. Es un absurdo. Aquí cada vez se quieren poner más semanas y cada vez se quiere poner una edad mayor. Aquí no se puede subir la edad de pensión sin haber garantizado antes eso de lo que hablábamos ahora, el trabajo para las personas que han superado determinada edad. Mire, hay personas que a los 45 años ya tienen 1.300 semanas de trabajo. Yo ya tengo las 1.300 semanas, porque desde los 17 años trabajo. Entonces, las políticas, por ejemplo, del gobierno que nos dicen, una mujer que tenga un hijo puede sumársele 52 semanas a su pensión, pero si ya tiene todas las semanas, ¿por qué si ya las tiene no le garantizamos también que por ese hijo que tuvo se le reduzca un año la pensión? Porque es que también uno trabaja toda la vida y tiene derecho a no esperar a que ya no tenga forma de pasear, que ya no esté demasiado viejo para poder disfrutar esa pensión y poderla compartir con su familia y disfrutar esos mejores años de la vejez desde una muy temprana edad y no esperar hasta los 70 y pico de años. Prométame que en 2 segundos, pero no me respondieron, ¿subir la edad de pensión, sí o no? Primero yo jamás subiría la edad de pensión. Claudia. Primero que los colombianos tengamos pensión, es que más de la mitad de los colombianos no tenemos pensión. Segundo, que tengamos un trabajo con un salario digno, por eso necesitamos reentrenamiento laboral. Primero hay que corregir esa inequidad y en la medida en que el sistema se estabilice, el sistema de pilares podrá permitir flexibilidades, pero por ahora, como lo dice Leonardo
claramente. La gente no tiene pensión, a los 45 años no le dan trabajo, pero queremos subirle la edad de pensión para que tenga que bregar más. No tiene mucho sentido en este momento. Un debate enorme de expertos en estos temas de si se sube o no la pensión. Y aparte de si Colombia además necesita un empuje de industrialización. Pero bueno, vamos a pasar a otro tema, Claudia López, con esta pregunta específica. Si usted mañana como presidenta de la República recibe una propuesta de un grupo armado ilegal y le dice, mire, yo tengo en mis filas por medio de este reclutamiento ilegal 300 niños, 300 menores de edad. Yo se los voy a entregar a cambio de que usted no extradite a cualquiera de los alias que tenemos por doquier en todo el país. O alias Pipe Tuluá, o alias Calarcá, o alias Chiquito Malo, o alias el que sea. ¿Qué hace con los 300 niños que le pueden devolver estos grupos armados a cambio de una no extradición? Querida María Alejandra, ese es el típico chantaje criminal al que yo nunca voy a ceder como presidenta. Yo voy a crear el sistema de protección social de primera infancia, la educación que compartimos con Leonardo, con comida, con maestros, con contrajornada escolar, con manzanas del cuidado, con precio de compra a los campesinos, para que no recluten a los niños. Esa es la solución. En vez de dejar al Catatumbo, al Cauca, todo el mundo tirado, sin Estado, sin escuela, sin educación, y después dejarnos someter a ese chantaje criminal. Va a haber Estado, va a haber inversión social, va a haber educación y protección para los niños. Lo que va a haber para los criminales, María Alejandra, es una fiscalía antimafia. No es que, ay, tan queridos, nos ofrecen unos niños a cambio de no extraditar. No, es que la Fiscalía Antimafia va a crear un régimen jurídico distinto para el crimen organizado, en el que a esa gente la metemos a la cárcel y no vuelve a ver la luz del día hasta que no devuelva a los niños, hasta que no devuelva las armas y hasta que no devuelva la plata. No podemos ceder, excúsame, al chantaje criminal. Lo que tenemos que fortalecer es la inversión social, la presencia en el territorio, las carreteras, la compra de productos a los campesinos. Sí. Y a los criminales enfrentarlos legítimamente, sin falsos positivos, con fuerza pública, con tecnología y con un sistema judicial que no les dé gabelas. En esta elección, María Alejandra, yo he defendido a la gente toda mi vida, he puesto el pecho para meter a 108 corruptos y mafiosos a la cárcel, cuando no tenía un cargo público y no tenía una escolta. Y aquí está compitiendo un señor que se llama Abelardo de la Espriella, que ha defendido a la mafia. Lo que Colombia no puede hacer es quedar entre el chantaje criminal y los defensores de la mafia. Pero tenemos que ser ciudadanos, que hagamos justicia legítima, que no le demos gabelas a los delincuentes y que le demos educación y protección a los niños. Le quiero insistir porque justamente con este fondo que tenemos de la Casa de Nariño, cuando uno de ustedes pueda estar en la Casa de Nariño y le llegue eventualmente una propuesta específica sobre esto, porque si fuéramos conscientes de lo que significa el reclutamiento de menores, que yo creo que por supuesto ustedes lo son, todas esas familias que tienen a los niños en manos de los criminales y que van a crecer entonces dentro de esos grupos, no se puede, digamos, esperar una respuesta por parte del Estado. Esos niños necesitan salir de la guerra. Claro. La pregunta, usted hablaba del derecho internacional humanitario, profesor Huerta, específicamente frente a esto, ¿qué le responde usted a ese grupo armado? ¿O no hay respuesta y continúa con su política de prevención? Claro que hay respuesta. Lo que tú nos estás proponiendo, María Alejandra, dicho en otras palabras, es continuar con el caos de la paz total. La paz total, ¿qué es eso? Decir, no, tratemos pasito a los delincuentes, démosles a todos mesas de negociación, esperemos a ver si nos devuelven los niños. La paz total, María Alejandra, no ha desmovilizado ni un raponero, no ha devuelto un niño. En cambio, la Defensoría del Pueblo, la educación, el trabajo con los campesinos, las mujeres indígenas del CRIC en el Cauca sí que han traído niños de vuelta. Lo que necesitan las mujeres del CRIC, lo que necesitan los campesinos es apoyo de un Estado que prevenga que eso pase, que no los deje en manos de la criminalidad, que esté presente no solo con plomo y glifosato, sino con carreteras, con precio de compra garantizado. Eso es lo que vamos a hacer. Seguir en el caos de la paz total es condenar a Colombia a la extorsión, al homicidio y al chantaje criminal. No va a haber un comisionado de paz, sino un fiscal antimafia que someta a esa gente a la justicia, para que los niños, sus mamás y sus familias puedan vivir tranquilos en su territorio. Leonardo Huerta, este tema que es tan delicado. El problema es, Juan Roberto, la polarización en la que vivimos. Aquí pareciera que solo hay dos caminos, o la paz total o la guerra total. Y yo trabajé en la Defensoría del Pueblo y estuve en Tumaco y en el Catatumbo. Y la paz total ha generado
confinamiento, ha generado carnetización, ha generado paros armados. Pero la guerra total ha generado otros fenómenos que tampoco nosotros tenemos que exaltar aquí. Nosotros lo que vamos a hacer desde la presidencia es aplicar el derecho internacional humanitario en esta guerra que vivimos. Y es muy sencillo, vamos a mantener las operaciones militares sostenidas y nosotros en medio de las operaciones militares vamos a tener siempre la puerta abierta al diálogo. Aquí hay una falacia que se nos ha metido a todos en la cabeza en Colombia y es que para poder dialogar hay que hacer cese al fuego. Venga, el Convenio Tercero de Ginebra establece que hasta en los conflictos internacionales hay que tener oficinas de intercambio de información de prisioneros de guerra, de enfermos, de náufragos. Nosotros podemos tener en medio de las hostilidades diálogos y también hay que medir desde el derecho internacional humanitario un principio básico que se llama la proporcionalidad. Y yo le digo, yo puedo ser la renovación en este tarjetón. Yo puedo ser la única foto que no ha estado en otros tarjetones, pero tengo un criterio y tengo claridad para tomar decisiones. Y le voy a decir, si a mí me dicen que me van a entregar 300 niños reclutados para no extraditar, no solo a uno, sino a toda la cúpula, no los extradito porque los derechos de los niños prevalecen de acuerdo al artículo 44 de la Constitución. Y en ese prevalecer de los derechos, yo hago una medición de proporcionalidad, recibo a los niños, se los entrego a su familia, los meto en programas sociales y no extradito a esos combatientes que deberían estar no procesados por fiscales, sino como prisioneros de guerra. ¿Y sabe cuánto puede durar, María Alejandra, un prisionero de guerra privado de la libertad? Dice el Convenio Tercero de Ginebra, lo que dure la guerra. O sea que una persona que usted procesa con un fiscal y a los 6 años tiene que soltarlo porque cumplió su pena, si lo hubiera tenido como prisionero de guerra hace 50 años, ahí seguiría en un campamento de prisioneros de guerra. Es aplicar el derecho internacional humanitario y la proporcionalidad y responder las preguntas como son, porque uno tiene que tomar decisiones. Yo he tomado decisiones difíciles y me ha ido bien. Páreme bolas un segundo los dos, muy rápido antes de la pausa. 20 segundos, de verdad, 20 segundos. Y hay un tema que se plantea ahí cuando se habla de ese conflicto y que involucra menores, y es el famoso debate de los bombardeos. ¿Qué hacemos con los bombardeos a los campamentos o a grupos armados ilegales? Claudia. Juan Roberto, lo primero que hay que hacer es que es increíble que un niño no llegue a una escuela y eso no genere una alarma instantánea que nunca deje de sonar en ese municipio. Como si fuera normal que un niño no llegue a una escuela. En Bogotá, en varios municipios de Colombia, un niño no llega a una escuela y sale automáticamente un equipo de la Secretaría de Educación a buscarlo, a ver qué fue lo que le pasó a la mamá, a ver si fue que se lo llevaron. Ese sistema preventivo de tener información al día, de no dejar que pasen días, se llevan los niños y los jóvenes y nadie ni se entera, no hay una denuncia que se procesa. Sí. Así es como se protegen los niños. Y los vamos a proteger con educación, pero la fuerza pública, con todas las medidas de protección, no puede tener las manos amarradas. A la gente protegerla, a los niños cuidarlos. Claro que debe haber bombardeos, como claro que debe haber tecnología, como claro que debe haber inteligencia, pero ¿cuál es el problema? Y ustedes lo contaron aquí, Juan Roberto, en Noticias Caracol, que la información de los bombardeos se la venden a alias Calarcá, que la operación del ejército se la venden a los criminales por corrupción. Lo que tiene que haber es cero corrupción, buena inteligencia para minimizar los riesgos y proteger siempre a los niños y a toda la población. Mira, afortunadamente yo sí conozco cómo se hace la guerra y cómo debe diseñarse una operación militar con respeto de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario. Se reúnen en el Estado Mayor Conjunto todas las armas. Usted habla de bombardeos. El arma de bombardeos es la artillería, pero no es la única arma que existe en el ejército. Hay infantería, que son los que van caminando, hay caballería, hay muchas armas. Lo que yo le quiero decir, Juan Roberto, si me permite, es que no necesariamente hay que bombardear, pero si no se bombardea, no hay que renunciar a ese objetivo militar. Hay que diseñar una operación militar que sea proporcional y que pueda neutralizar ese campamento sin bombardeos, con otra arma. ¿Cómo? Con infantes, con lanceros, con caballería, con una inteligencia militar de alguien que conoce la guerra, que conoce el derecho internacional humanitario y que va a neutralizar ese campamento militar sin artillería, sin bombas, pero sí con otras armas que sí se ajustan al derecho internacional humanitario y va a poder garantizar que ese campamento deje de existir, protegiendo la vida de esos niños y niñas. ¿Sabe qué me llama la atención, Juan Roberto? Que ya llevamos en estos debates varias veces la mención guerra, la palabra guerra aparece en nuestro escenario como una definición de nuestra vida nacional y aparentemente no aparece
todavía la imponencia, digamos, en este debate presidencial, en este debate en general, electoral, de la paz? Ese es un tema interesante. Pero es que paz, María Alejandra. No, yo no estoy hablando de negociación. Yo no estoy hablando de negociación, estoy hablando en general Paz ni de no es gabelas. seguirle dando gabelas a los delincuentes. Paz es comprarle su producto a los campesinos. Paz es darle educación a los niños. Paz es que haya manzanas del Y si se gana la también en las guerra, zonas habrá paz, rurales. María Alejandra. Si Y se no. gana la guerra, podrá haber paz también. Era un comentario antes de irnos a corte pero comercial. Un segundo, para decir que en Colombia lo que hay hoy, y tenemos que entender eso, la guerra, el conflicto armado político, María Alejandra, yo he apoyado todos los procesos de paz, ustedes lo saben. Pero ese conflicto armado político se acabó con la desmovilización de las FARC. Aquí estamos es con crimen organizado, narcos y definir rentas una nueva criminales criminalidad, de que acuerdo. tenemos que combatir con justicia social, pero también con seguridad y justicia legítima. Pero la 10 criminalidad segundos, 10 es en el marco de los segundos. derechos humanos con la policía y los fiscales. Los grupos armados es con el derecho internacional humanitario con las fuerzas militares. Son dos nociones distintas y cuando las confundimos es cuando mandamos policías en un Black Hawk a bombardear y lo volvemos un objetivo militar, porque la policía es un civil que está protegido por el derecho internacional humanitario, es una persona civil y los edificios de la policía son edificios civiles protegidos. Pero cuando mandamos a combatir a los policías o cuando mandamos al ejército a capturar, confundimos las funciones, que no debe ser así. La policía tiene sus funciones y el ejército y las fuerzas militares el Tienen suyo. Las unas fuerzas militares deben combatir para ganar la guerra y la policía debe capturar a los delincuentes para ponerlos a disposición de la justicia. En eso Leonardo tiene toda la razón. No militarizar la policía y no amarrarle las manos al ejército. Bueno, Ni civil. 7:53 minutos, debate interesante. 7:53 minutos, una pausa. Al regreso, preguntas de la gente para los candidatos de la consulta de las soluciones. Estamos en la primera edición de Noticias Caracol. Son las 8 de la mañana, 2 minutos. Estamos, María Alejandra, en el debate de la consulta de las soluciones. Salud, seguridad y educación, conformada esta consulta que va a acudir a la cita en las urnas el próximo 8 de marzo, Claudia López y Leonardo Huerta. Ha estado movido, hemos hablado de educación, hemos hablado de seguridad, de guerra y paz. Me quedé con esa frase final sobre la guerra y la paz y como decíamos, todo está interconectado, la juventud, el empleo, las regiones olvidadas. Y ahora viene campo, el agro. Exactamente, el campo y el agro, los subsidios. Y ahora viene un tema clave que es la pregunta que la gente hace, los televidentes, a cada uno de los candidatos. Y la primera pregunta es de una estudiante de Bogotá. Usted, Claudia, que conoce, creo, un poquito esta ciudad. Mi nombre es María Camila, estoy estudiando Derecho y mi pregunta para el próximo presidente es cómo haría para disminuir la brecha económica que hay en Colombia. Pues para Camila y para todos los jóvenes de Colombia, lo que tenemos que hacer es tener educación de calidad, que no haya universidades de garaje que los estafen. Ustedes vieron cómo en Bogotá creamos Jóvenes a la U, el mejor programa de becas de América Latina, así fue premiado. Ese programa no solamente paga la matrícula, da sostenimiento, solo es en universidades públicas y privadas de calidad. No tiene ninguna injusticia con la universidad pública porque le pagamos su base presupuestal y tomamos primero los buenos cupos de nuestra universidad pública. Pero los jóvenes no pueden esperar 20 años a que hayan más sedes de universidades públicas. Tenemos que tomar también los mejores cupos de la privada. El 90% de los jóvenes de Jóvenes a la U consiguió trabajo en los primeros 6 meses después de graduado, incluso antes de graduarse. De manera que educación de calidad es lo primero que tenemos que tener para cerrar la brecha económica que existe en Colombia. Pero lo segundo es tener un sistema de cuidado para las mujeres, porque Camila, María Alejandra y amigos todos, las mujeres trabajamos 7 horas más al día, trabajamos gratis, somos la seguridad social de todo el mundo, cuidando niños, mayores, personas en condición de discapacidad. Por eso estamos más pobres, nos violentan más y tenemos menos ingreso. Bogotá había tenido muy buenos alcaldes, pero a ninguno de esos hombres maravillosos se les ocurrió crear un sistema del cuidado para las mujeres, para que tengamos donde lavar nuestra ropa en una máquina y no partiéndonos la espalda, para que tengamos personal que cuida a los niños, personas en discapacidad y mayores, para que las mujeres también podamos descansar, terminar el bachillerato,
estudiar, conseguir un mejor trabajo y tener autonomía económica. Una mujer con autonomía económica nunca se dejará humillar ni violentar de nadie, y eso cierra la brecha laboral. Gracias, Claudia. 8-5 minutos. La pregunta para el señor Huerta viene del Caquetá, un líder social. Mi nombre es Andrés Felipe Bolaños Vega, líder social, líder comunitario. Mi pregunta para el nuevo presidente de Colombia, ¿en qué nos beneficiaría para nosotros los líderes sociales la seguridad sobre los grupos armados, sobre las amenazas que prácticamente todos nosotros, los líderes sociales, recibimos las amenazas constantemente en todos los municipios y departamentos? Yo estuve recorriendo Caquetá con muchos líderes sociales en varios municipios y allí ellos fueron los que nos ayudaron a recoger ese 1.090.000 firmas que nos avalaron como candidato a la presidencia. Que hay unos territorios que lo que tienen es una falta de gobernabilidad absurda. El problema de Colombia es ese, es la falta de gobernabilidad, y esa falta de gobernabilidad también es el resultado del Estado unitario centralista en el que vivimos. Nosotros tenemos que empezar a descentralizar las funciones para transitar, lo he dicho yo, mi gobierno va a ser el gobierno de la transición hacia un Estado federal donde los territorios, las regiones tengan una gran autonomía y puedan tomar sus decisiones. Yo he propuesto que en los municipios y departamentos se quite la prohibición de que ellos tengan su propia policía. La propia Claudia, cuando estuvo en Bogotá, quiso que aumentaran las unidades de policía en Bogotá, sacó recursos del distrito, pagó unos cursos y al final el gobierno nacional le hizo pistola y no le mandó los policías. Pero si el municipio tiene la decisión, el artículo 313 de la Constitución establece que son los consejos los que definen la estructura del municipio. Si el municipio tiene la decisión, tiene la plata y tiene la voluntad política de crear su propia policía, deberíamos permitirle que cree su propia policía como los departamentos. Yo no estoy diciendo que sea una obligación para los municipios, porque hay municipios que no tienen con qué, pero sí quitar esa prohibición para que cuando uno salga a la calle, allá en Doncello, Caquetá, se encuentre un policía municipal en la esquina, voltee la cuadra y se encuentre un policía de la gobernación y después un policía nacional. Todas esas policías territoriales trabajarían en coordinación y trabajarían complementando la función de la Policía Nacional. No es acabar con la Policía Nacional, es fortalecerla con policías municipales y departamentales que garanticen la seguridad también de los líderes sociales. 8-7 minutos. Ahora vamos a hacer preguntas de las que hemos denominado de talante, que tienen que ver mucho con decisiones y con la forma de ser a la hora de gobernar. Creo que es la manera de tratar de definirlo. María Alejandra. Candidato Huerta, una idea que usted defendía hace 20 años y que hoy cree que ya no sería conveniente defenderla. Una idea que defendía hace 20 años. Que hoy no tenga vigencia. Que hoy no tenga vigencia. Bueno, uno tiene que irse renovando también en sus luchas y en sus ideas. Yo hace 20 años procuraba que Colombia se construyera a partir de una distribución de los ingresos y de los medios de producción más equitativos. Uno le decían que el que a los 20 no ha sido socialista no tiene corazón, y el que después de los 40 siga con ese socialismo tan radical no tiene cerebro. Pues en ese momento, cuando yo militaba en el Colegio INEM, en el Partido Liberal, que inscribimos al Partido Liberal en la Internacional Socialista, seguíamos esa línea muy socialista, y hoy que he visto a Colombia, entiendo que ese socialismo no es el camino es entender que no existen ni derechas ni izquierdas radicales y que hoy tenemos que complementar y entender como complementario las posiciones de izquierda y de derecha. Claudia, lo mismo. María Alejandra, tú y yo y muchos colombianos fuimos de la séptima papeleta del movimiento estudiantil y yo defiendo con el alma la Constitución del 91. Pero creo que la descentralización municipalista, la de que es el municipio el que se va a volver el Estado, que es capaz de tener seguridad, justicia, proveer bienes públicos, llegó a su techo. Hacer más descentralización solo municipalista no nos va a dar la seguridad, la justicia, la educación, las carreteras que necesitan todos los colombianos. Como presidenta de los colombianos voy a complementar la descentralización que tenemos alcaldes y gobernadores con una descentralización de planeación nacional.
El centralismo corrupto de Colombia ni hace ni deja hacer. Lo que está pasando en Córdoba es prueba de ello. Ni la Corporación Ambiental hizo ordenamiento territorial, ni la hidroeléctrica de Urrá avisó a la gente que tenía que evacuar para no inundarse. La Unidad Nacional de Gestión del Riesgo se la robaron aquí en Bogotá, el gobierno nacional, y allá la gente está inundada. Voy a hacer una descentralización regional también, que cojamos por grupos de municipios, en lo que llamamos subregiones, descentralicemos planeación nacional, le mandemos esa tecnocracia para que allá formulen sus proyectos, se los estructuren, sin tener que venir a rogarle a un congresista ni a un contratista en Bogotá. Que la gente, usando tecnología, como lo hicimos en Bogotá en presupuesto participativo, por su teléfono, así sea un flechita, pueda votar directamente el presupuesto participativo en qué se gastan sus impuestos y que tengamos formas de contratación con las comunidades para que no haya corrupción. Hacer esa descentralización subregional con la gente, sin corrupción, sin centralismo, es algo que tenemos que hacer hoy con base en mi experiencia como alcaldesa. La siguiente pregunta de talante para los dos, esta se responde rapidito. Ojalá en 30 segundos. Y arranco con Claudia. ¿Qué reconoce hoy como un error propio que no volvería a repetir? No, uno comete 1000 errores en la vida. ¿Qué tal el día que vine aquí cuando estábamos anunciando que iba a subir el pico y placa, el pago para poder salir en el carro? Y una señora me preguntó, pero ¿y si no me alcanza para pagar, qué hago? Y yo me quedé como pensando y dije, no, pues, si no puede pagarle el mantenimiento de su carro, una opción podría ser vender el carro. Tengo 600.000 memes por cuenta de esa imprudencia desconsiderada en ese momento. Uno comete errores en la vida, yo tengo toda la humildad. Si algo tenemos las mujeres y distingue a propósito de talante, es que las mujeres no nos empecinamos, no somos arrogantes. Cuando cometemos un error, así sea de buena fe, lo enmendamos, lo corregimos. Hacemos mucho con muy poquito. Sabemos tender puentes porque esa tradición milenaria de crianza y cuidado nos ha permitido cuidar a todo el mundo, tender puentes, cuidar cada pesito. Esos atributos del liderazgo de las mujeres es lo que necesita hoy el mundo y Colombia. Por eso los invito a que me acompañen con su voto para ser la primera mujer presidenta de Colombia. Leonardo Huerta. Claro, cuando uno está en las aulas, cuando uno está en los libros, cuando uno está en la academia, cree que la vida se resuelve y los problemas se resuelven únicamente con decisiones técnicas. Ahí hay un gran error. Hoy, cuando recorrí Colombia, los 32 departamentos y no solo sus capitales, cuando conocí Cumaribo, Santa Rosalía y La Primavera en el Bichada, cuando recorrí los ríos y cuando subí las montañas de Colombia, me di cuenta que solo con la capacidad técnica no se pueden resolver los problemas. Ahí hay un grave error. Tenemos que tener la visión humana de las personas que están en ese territorio, tener más empatía con ellos y ellas para resolver sus problemas y complementar esa decisión técnica con la humana. Gracias, señor Huerta. 8:13 minutos, viene la tanda de preguntas de sí, no, donde el micrófono está cerrado. Tienen botón verde para decir sí, botón rojo para decir no, o se pueden abstener. Arranque, doña María Alejandra. ¿Promovería una Asamblea Nacional Constituyente? No y sí. Esperemos que se apaguen. La siguiente, ¿están dispuestos a reducir el tamaño del Estado? No. ¿Ha perdido? Perdón. Perdón un segundo. Ya, ahora Muy sí. bien. ¿Ha perdido contacto con algún familiar o con algún amigo por asuntos políticos? Esperemos que se apaguen. ¿Están de acuerdo con la política que está manejando el presidente de Estados Unidos contra los migrantes? Son 2 no. Aquí es fácil la aquí cosa unánime rápido. o no. ¿Ha comprado artículos de contrabando? ¿Cuál? El verde, sí, y Claudia no. Muy bien. Sí. Sí, es que comprar de contrabando pone nervioso a la gente. ¿Le recibiría ayuda militar a China? Se abstienen. ¿Restablecería? No, digo que no. Que no, Chao. perdón.
Tranquilo, tranquilo. Calma. ¿Restablecería los convenios de cooperación de militar y seguridad con Israel? Abstención. Abstención y no. Y no. Ya que se apague. ¿En su gobierno permitiría el regreso del fracking? Abstención. No, sí. Sí, ok. No les piché más porque si no... De los 10 segundos queda usted diciendo que sí, que se sí, nos va a que sí, que infartar. sí. La última, María Alejandra. ¿Mantendría el subsidio a los combustibles? Sí. Los dos sí. Eso fue rapidito, 8-15 minutos. Viene el momento de la declaración final. Hay una más. A ver. Que la hemos hecho en todos los debates. A ver. ¿Confía en la Sí, registraduría señora. y en el sistema electoral de Colombia con los resultados del próximo 8 de marzo en este caso? Muy bien. Sí, aclamado. Sí, sabe que sí, se me ha quedado esa. 1000 excusas que la hemos hecho, repito, en los otros debates. Ahora sí, a las 8:16 minutos, el turno para la declaración final, 1 minuto. Arrancamos con el señor Huerta. Gracias, Juan Roberto y María Alejandra, a toda la Casa de Caracol y Noticias Caracol, por permitirnos entrar a tantos hogares y mostrarles cómo queremos hacer de Colombia una nueva historia. Este es el tarjetón que les van a entregar el 8 de marzo. Les van a entregar 3 tarjetones, Cámara, Senado y este que es el de la consulta. Esta foto es la única foto nueva en todo el tarjetón. Si ustedes miran los tarjetones anteriores, el resto de candidatos estuvieron en todos los tarjetones anteriores. Yo soy una persona preparada para gobernar Colombia. No queremos polarización. Yo no quiero llegar a la presidencia para mandar a la cárcel ni al gobierno actual ni a los gobiernos anteriores. Yo quiero llegar a la presidencia para mandar a la escuela a los niños y niñas, al colegio y a las universidades a los jóvenes, a los hospitales, a los enfermos que necesitan tratamiento y a la gente a que conozca este paraíso colombiano. Nosotros queremos hacer una nueva historia para que no haya polarización y para que haya garantía de descentralización en los territorios. Voten por la persona que es la renovación en este tarjetón para poder estar en la primera vuelta, llegar a la presidencia y hacer de Colombia una nueva historia. Claudia López. Juan Roberto, María Alejandra, Leonardo, amigos todos, 1000 gracias por esta oportunidad. Colombia se juega un momento crucial de su historia. No perder las conquistas y luchas sociales que nos ha costado sangre, sudor y lágrimas conseguir. En materia laboral, de salario mínimo, de pensión, de tierras para los campesinos, de voz para la gente que siempre estuvo excluida. Pero tenemos que tener también, como lo tengo yo, el liderazgo y el carácter de corregir lo que va mal. Que le nieguen a la gente sus medicamentos y tratamientos es criminal. Que los criminales campeen mientras las mujeres y las familias tenemos miedo por la inseguridad no es lo correcto. Que campee la impunidad y la corrupción no es el cambio que esperábamos. Por eso los invito a que este 8 de marzo estamos Leonardo y yo, 2 ciudadanos hechos a pulso de una familia como la suya con 0 corrupción y experiencia en el gobierno. Competimos contra el uribismo y la corrupción. Es su voto el 8 de marzo el que decide quién gana. Yo los invito a que ganen las soluciones, a que derrotemos el uribismo y a que derrotemos la corrupción. Y a que Colombia sepa que va a construir una nueva historia, donde somos un Estado soberano, que se relacionan con los estados democráticos, que no hacen genocidios como el del gobierno de Netanyahu, sino que nos relacionamos con China, Estados Unidos y todos los estados democráticos, como debe ser pronto también Venezuela, para que todos tengamos paz, desarrollo y tranquilidad. Claudia López, Leonardo Huerta, muchas gracias por haber estado aquí en Noticias Caracol, el debate. Muchas gracias. Nos vemos mañana, María Alejandra, con el último de los 3 debates que tendremos. Mañana tendremos a los candidatos del llamado Frente por la Vida en este último debate de las consultas interpartidistas que los ciudadanos colombianos, que todos podremos votar el 8 de marzo, si queremos, por supuesto, por una sola de las consultas. Han escuchado ustedes las propuestas de todos estos candidatos en estas consultas interpartidistas y esta es una apuesta más del sistema electoral de Colombia, el sistema democrático de Colombia para elegir los candidatos que el próximo 31 de mayo estarán en la primera vuelta presidencial. Sí, señora. 8:19 minutos. Esto es Colombia Decide. Ya continúa la primera emisión de Noticias Caracol. Buenos días.